¿Alguna vez te has preguntado por qué un hombre ungido por Dios podría caer en un error fatal? ¿Cómo alguien que recibe una misión directa del Espíritu Santo puede acabar muriendo por escuchar a otro profeta? Este es un escándalo que pocos se atreven a hablar, pero la verdad oculta está lista para ser revelada hoy. Lo que nadie te dijo es que la obediencia radical es la línea entre la vida y la muerte espiritual, especialmente en estos tiempos finales donde las falsas voces abundan. Dios nos da instrucciones claras y precisas, pero cuando elegimos desviarnos por una mentira disfrazada de verdad, el castigo de Dios puede llegar de formas inesperadas. Esta historia no es solo una narración antigua, es una profecía cumplida que nos habla directamente a la iglesia moderna. En un mundo lleno de voces contradictorias y profetas que no provienen del único Dios verdadero, el discernimiento se vuelve una herramienta indispensable. La salvación eterna está en juego, y la gloria a Dios solo puede ser alcanzada cuando permanecemos fieles a su palabra revelada. Hoy vas a descubrir el lado oculto de la historia de ese profeta, entenderás el secreto detrás de su caída y sobre todo aprenderás cómo no ser engañado. Antes de continuar, quiero que te detengas un momento y pienses, ¿estás escuchando verdaderamente la voz de Dios o solo lo que te conviene oír? Este video es una invitación a romper con la mentira y aferrarte a la redención que solo Él ofrece. No es casualidad que estés aquí ahora, porque esta verdad puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual para siempre. Si valoras contenidos que te acercan al Espíritu Santo y te ayudan a caminar en la luz de la verdad, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas personas que ven estos vídeos aún no están inscritas y no queremos que te pierdas las enseñanzas que pueden transformar tu fe. Quédate hasta el final para descubrir cómo Dios sigue obrando incluso en las historias más dolorosas. Era un tiempo de escándalo espiritual. El rey Jeroboam había levantado un altar falso en Betel, un acto de abierta rebelión contra el único Dios verdadero. Fue en ese contexto oscuro que Dios levantó a un profeta anónimo de Judá, con una misión clara y no negociable: proclamar juicio contra el altar y no detenerse en el camino. No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Primero Reyes 13:9. ¿Por qué tanta precisión? Porque cuando todo alrededor está corrompido, la obediencia detallada no es opcional. Es vital. En los tiempos finales, incluso las mínimas instrucciones del Espíritu Santo se convierten en brújula para sobrevivir. Cada paso fuera del mandato es territorio del enemigo. El profeta obedeció. Vino, confrontó el altar con autoridad, y el juicio de Dios cayó tan rápido como una profecía cumplida. El altar se rompió, y la señal se manifestó. Hasta el brazo del rey se secó cuando intentó arrestarlo. Gloria a Dios. Pero justo cuando parecía que el joven profeta regresaría a casa con su misión cumplida, vino la parte más peligrosa, la tentación después de la victoria. ¿Cuántas veces no hemos caído justo después de un momento de fe? Hay un secreto en esto que nadie te dijo. A veces, el mayor enemigo de tu llamado no es el mundo, sino tu exceso de confianza espiritual. El castigo de Dios no siempre viene por un pecado escandaloso, sino por desobedecer en lo pequeño. La verdad oculta en esta historia es que Betel representaba un sistema religioso podrido. Lo que parecía un altar a Dios, en realidad era una abominación disfrazada de devoción, y el profeta tenía que mantenerse puro, separado, consagrado. No comer, no beber, no mezclarse. Era más que una orden, era un símbolo. Hoy también hay Beteles modernos, entornos aparentemente cristianos, llenos de tradición, pero vacíos de presencia. Y ahí el Espíritu Santo sigue diciendo: no te detengas, no participes,
No regreses por ese camino. Cada creyente debe preguntarse, ¿estoy Convicción obedeciendo por costumbre? Lo que nadie te dijo es que obedecer a Dios a veces significa rechazar incluso lo que parece inofensivo. No era pecado comer pan, ni beber agua, pero en ese contexto sí lo era, porque se trataba de obediencia radical. El lado oculto de esta historia revela algo profundo. Dios no negocia su palabra. Si Él dijo, no regreses, es porque hay muerte en el camino de regreso. En tiempos donde las voces confusas nos rodean, necesitamos discernimiento profético. El Paush. Espíritu Santo no habla en contradicción, y toda voz que te lleve a cuestionar la dirección divina debe ser silenciada con firmeza. Y aquí es donde muchos tropiezan. El profeta había obedecido, pero su obediencia estaba siendo probada en otro nivel, porque no basta con comenzar bien. El fin del mundo espiritual de muchos comienza cuando, después de ver la gloria de Dios, bajan la guardia. El profeta de Judá debía enseñar con su vida y con su obediencia que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cada paso que damos bajo la dirección de Dios tiene consecuencias eternas. La salvación eterna también requiere fidelidad cotidiana. Y justo cuando creemos que el peligro pasó, el verdadero examen espiritual apenas comienza. Hay momentos en la vida espiritual donde lo más peligroso no es la voz del enemigo, sino la voz de alguien que parece estar del mismo lado. El profeta joven, recién salido de una misión gloriosa y de obedecer a Dios a pesar del poder del rey, se encuentra con un hombre mayor, un viejo profeta que conocía el lenguaje religioso, hablaba con tono espiritual y decía tener una palabra celestial. Pero algo estaba fuera de lugar. ¿Por qué alguien que no fue enviado por Dios se presenta como si hubiera sido? ¿Cómo alguien puede mentir en el nombre del único Dios verdadero? Aquí comienza uno de los escándalos más inquietantes de toda la Biblia. Un hombre de Dios es engañado por otro supuesto hombre de Dios. Y lo más impactante es que la mentira no vino con malicia, sino con aparente paz. ¡Qué secreto tan perturbador! Lo que nadie te dijo es que a veces el mayor peligro espiritual puede tener rostro piadoso. El viejo profeta no era un hombre común. Vivía en Betel, el mismo lugar donde Jeroboam había instalado su culto idólatra y donde Dios había enviado juicio. ¿Casualidad? Nada en el reino de Dios es por azar. Todo apunta a una verdad oculta. Este hombre, a pesar de tener historia profética, se había acomodado al sistema corrupto. Su silencio el pecado lo había hecho cómplice. Entonces, cuando escucha del joven profeta que vino de Judá y que desafió el altar, algo se activa dentro de él. Tal vez fue envidia, tal vez nostalgia de un llamado que ya no tenía. Lo cierto es que corre tras el hombre de Dios con una sola intención: hacerlo volver. ¿Pero por qué mentir? Porque así como Eva fue seducida por palabras dulces, este profeta sabía que el lenguaje religioso tiene poder cuando se usa sin discernimiento. Cuidado, en los tiempos finales, muchos serán engañados no por demonios, sino por ministros sin fuego. Observa el engaño. Un ángel me habló por palabra del Señor, dijo el viejo profeta. Primera Reyes 13:18. Escándalo total. Usar el nombre del Espíritu Santo para validar una mentira es una ofensa seria. Este hombre no solo estaba contradiciendo la orden directa de Dios, sino que manipuló la fe del otro para hacerlo pecar. Aquí vemos el lado oculto del falso ministerio. Tiene forma de piedad, pero niega el poder de la sin obediencia. El joven profeta que había resistido la presión real bajó la guardia ante un supuesto hermano espiritual. ¿Cómo es posible? Porque cuando bajamos la vigilancia, cuando buscamos consuelo en vez de convicción, podemos ser seducidos, incluso por aquellos que dicen las palabras correctas. No olvides, el castigo de Dios no viene solo por pecar,
sino por confiar más en hombres que en su palabra. El profeta no cayó en una trampa del mundo, sino en una prueba dentro del círculo religioso. Esto no es una historia del pasado. Hoy sigue ocurriendo. Hay viejos profetas en púlpitos, en redes sociales, en conversaciones amistosas, que se presentan como sabios, pero que ya no caminan con Dios. Ofrecen palabras de aliento, visiones celestiales, revelaciones que supuestamente contradicen lo escrito. Dicen, no seas tan radical, Dios entiende, el Espíritu me mostró otra cosa. Pero, amigo querido, si no se alinea con la Biblia, es falso. Mateo 7:15 advierte sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No te dejes llevar por lágrimas, antigüedad o retórica emocional. La verdad revelada no cambia. El único Dios verdadero no se contradice. La obediencia no se negocia. Y en estos tiempos finales, donde la confusión reina, discernir entre la voz de Dios y la de los hombres es cuestión de vida o muerte. El joven profeta, lamentablemente, no discernió. Comió y bebió donde Dios le había dicho que no lo hiciera. No fue una gran rebelión escandaloso a los ojos humanos. Fue una desobediencia sutil, provocada por una voz que se disfrazó de verdad. Pero no olvides esto, Dios no es burlado. El juicio no se hizo esperar, y aunque el viejo profeta fue quien mintió, fue el joven quien pagó el precio por no mantenerse firme en lo que el Señor le dijo primero. ¡Qué lección para nosotros! La fidelidad no es solo comenzar bien, sino terminar bien. Gloria a Dios que aún hoy su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Que estar atentos. Tenemos. ¿Y tú? ¿Sabes distinguir entre revelación auténtica y manipulación emocional? Porque el próximo capítulo nos mostrará que hay consecuencias, incluso cuando nos equivocamos por confiar en los equivocados. La escena que se desarrolla a continuación es una de las más impactantes y misteriosas de toda la Biblia. El profeta joven había desobedecido. Había escuchado otra voz, una supuesta revelación que contradecía el mandato divino original. Y mientras aún estaban a la mesa y bebiendo agua, lo mismo que Dios había prohibido, el Espíritu Santo irrumpe con un mensaje fulminante a través del mismo viejo profeta que lo había engañado. Increíble. El mentiroso se convierte, en ese momento, en el mensajero del juicio. ¿Cómo entender esto? Aquí se nos revela una verdad oculta. Dios puede usar incluso a instrumentos defectuosos para confirmar su palabra. Lo que nadie te dijo es que el juicio no siempre llega de manos impías. A veces viene a través de aquellos que alguna vez caminaron con Dios, pero se desviaron. El castigo de Dios no es una sorpresa cruel, sino una advertencia cumplida. Una profecía cumplida delante de nuestros ojos. Cuando el profeta emprende su regreso, montado en su asno, no parece haber gritos, ni lamentos, ni súplicas, solo silencio. El tipo de silencio que pesa como plomo sobre los hombros de quienes saben que fallaron a Dios. Y entonces ocurre lo inesperado. Un león aparece en el camino y lo mata. Pero aquí hay un detalle clave que muchos pasan por alto. El león no devoró el cuerpo, tampoco atacó al asno. Ambos quedaron de pie junto al cadáver. ¿Qué significa esto? Que no fue un ataque natural, fue un juicio sagrado. El león se convierte en mensajero del cielo. No rugió por hambre, rugió por justicia divina. El lado oculto de esta escena es profundo. Dios no está jugando con nuestras decisiones. Su palabra no es una sugerencia. Cada mandato celestial lleva consigo consecuencias eternas. Y sí, siervo de Dios puede morir por creer en una mentira. Este pasaje pone de cabeza muchas de nuestras ideas modernas sobre gracia, misericordia y error humano. Algunos dirán, pero él fue engañado, no fue su culpa.
y humanamente parecería injusto, pero espiritualmente es una lección brutal y clara. Cuando Dios te habla directamente, ninguna voz, por más espiritual que parezca, puede reemplazar su instrucción. Aquí no vemos a un Dios cruel, sino a un Dios justo. La desobediencia no fue producto del desconocimiento, sino del descuido, y en los tiempos finales esta advertencia es más relevante que nunca. Hay muchos creyentes que confían más en emociones, sueños y consejos de hombres que en la palabra escrita. Pero Isaías 8:20 es claro: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Gloria a Dios que aún hay luz en su palabra, pero hay que caminar con ella, no fuera de ella. En este juicio hay, paradójicamente, una señal de misericordia. Sí, leíste bien, porque el hecho de que el león no destruyera el cuerpo ni atacara al asno fue un testimonio público de que no fue un accidente ni una coincidencia. Fue un mensaje claro a todos los que pasaran por el camino. Esto es lo que ocurre cuando se desobedece al único Dios verdadero. Era, al mismo tiempo, castigo y lección. Y más aún, fue una señal para el viejo profeta también, que al enterarse del suceso, comprendió que la palabra que había dado, aunque fruto de su mentira, se había cumplido. Escándalo espiritual, pero también profecía cumplida. Dios demuestra que Él está por encima de nuestros errores y que incluso los actos humanos más torcidos no pueden frustrar su justicia. Hay redención para quienes se arrepienten, pero hay juicio para quienes juegan con su palabra. La fidelidad no es relativa, es absoluta. Finalmente, la figura del león nos lleva directamente a Cristo. Él también es llamado el león de Judá. Apocalipsis 5:5, pero en este caso vemos un reflejo del juicio. Así como Jesús vino la primera vez como cordero, vendrá en los tiempos finales como león. Y no todos estarán preparados para su rugido. Esta escena es un eco profético de lo que vendrá. Muchos dirán: Señor, Señor, pero Él responderá: nunca os conocí. Mateo 7:23. El profeta joven fue un hombre piadoso, pero terminó su historia en tragedia por un momento de debilidad. ¿Será esta nuestra historia también? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios y la hemos reemplazado por la de alguien más espiritual? El juicio no vino por una gran maldad, sino por no guardar el mandato. Y en esa realidad, cada uno de nosotros debe hacer una pausa, mirar dentro de sí y preguntarse: ¿estoy obedeciendo al Señor por convicción o por conveniencia? El cuerpo del profeta yace en el camino, testimonio silencioso de una verdad revelada que muchos preferirían ignorar. No todo lo espiritual es santo. Cuando el viejo profeta se entera del juicio, algo se sacude en su interior. Corre al lugar de los hechos, encuentra la escena tal como fue anunciada: el cuerpo sin vida, el león de pie, el asno junto a él y todo el pueblo viendo. Es entonces que ocurre lo inesperado. El mentiroso comienza a llorar. Sí, a llorar. Pero aquí surge una pregunta que arde como fuego en el corazón del discernimiento. ¿Ese llanto fue verdadero arrepentimiento o fue puro remordimiento religioso? No es lo mismo llorar porque se pecó que llorar porque se vieron las consecuencias. El lado oculto de esta escena está cargado de misterio. Hay lágrimas que no lavan el alma, solo alivian el ego herido. Este profeta viejo representa a muchos líderes espirituales de hoy. Conocen el lenguaje de la fe, dominan las emociones religiosas, pero han perdido el fuego del Espíritu Santo. Él sabía hablar en nombre de Dios, pero no vivía bajo la dirección divina. Y cuando ve el juicio de Dios cumplirse, no se quebranta para cambiar de vida. No renuncia a Betel, no denuncia el altar de idolatría, no clama por redención. Solo dice: es el varón de Dios que fue rebelde al mandato del Señor. Primero Reyes 13:26. Lo reconoce, sí, pero no lo asume.
escándalo espiritual en voz baja. A veces, los que parecen más cercanos a lo sagrado son los más lejanos al corazón de Dios. Lo que nadie te dijo es que incluso los que lloran pueden estar perdidos si no hay fruto digno de arrepentimiento. Mateo 3:8. Lágrimas sin obediencia no salvan. Solo la fidelidad trae salvación eterna. El viejo profeta toma el cuerpo, lo coloca sobre su asno, lo lleva de vuelta y le da sepultura en su propio sepulcro. Otra escena cargada de simbolismo. ¿Por qué tanto honor para alguien que ayudó a destruir? ¿Por qué tanto respeto para quien fue víctima de su engaño? Aquí se esconde otro secreto. El viejo profeta no buscaba redención, buscaba asociación. Enterrar al profeta joven en su tumba era su forma de decir, aún en su muerte, yo estuve cerca del ungido. Una apariencia de santidad sin transformación. Esto nos revela el lado oculto de muchas conductas religiosas, aparentar cercanía con lo santo sin tener comunión con el santo, las tumbas bonitas, las palabras elegantes, los rituales solemnes. Nada de eso sustituye una vida rendida al único Dios verdadero. La hipocresía puede llorar, pero no puede cambiar, y no termina ahí. El viejo profeta declara que cuando él muera, quiere ser sepultado junto al varón de Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un intento tardío de humildad? ¿Una estrategia para redimirse ante el pueblo? Sea como fuere, el mensaje es claro. Una vida de engaño no se purifica con una tumba compartida. El castigo de Dios no desaparece con discursos bonitos. Este deseo de compartir sepultura es, en el fondo, una confesión silenciosa de culpa, como diciendo, yo también sé que fallé, pero quizás en la muerte algo se limpie. Lo que nadie te dijo es que ni la mejor lápida borra el peso de una vida desobediente. Las decisiones del corazón no se corrigen en el funeral. Se corrigen cuando todavía hay tiempo de obedecer. La profecía cumplida con la muerte del joven no fue solo contra él, fue un llamado al viejo a cambiar, pero no lo hizo. Este capítulo nos sacude con una verdad que hoy muchos evitan. Las emociones no son sinónimo de conversión. Vivimos en una era donde la lágrima fácil sustituye la obediencia difícil, donde levantar las manos en un culto reemplaza el cargar la cruz en el día a día. Pero la historia del viejo profeta nos recuerda que Dios no se impresiona con lo externo. Él busca frutos, busca transformación, busca verdad revelada en acciones, no solo en expresiones. Si tú has llorado por tus errores, gloria a Dios. Pero que esas lágrimas te empujen al altar del arrepentimiento genuino, no al consuelo superficial del autoengaño, porque en los tiempos finales Dios buscará fidelidad, no teatralidad espiritual. Y esa fidelidad empieza con la humildad de reconocer, Señor, no quiero ser un viejo profeta que llora, quiero ser un siervo que obedece. Capítulo 5. El sepulcro profético. El último mensaje. 1 Reyes 13:30-32. La historia alcanza un desenlace que parece macabro, pero que encierra una poderosa verdad espiritual. El viejo profeta, cumpliendo su promesa, muere y es sepultado junto al joven varón de Dios, en la misma tumba. Esta imagen es una paradoja tremenda. Dos hombres tan distintos en vida, unidos en muerte. Pero aquí está lo que nadie te dijo. Esta unión en la muerte no borra las diferencias ni los pecados cometidos. Más bien, es una advertencia clara sobre las consecuencias de desobedecer al único Dios verdadero. El sepulcro se convierte en un símbolo tangible del castigo de Dios para quienes mezclan verdad con mentira, fidelidad con engaño. La gloria a Dios no está en la apariencia ni en la sepultura, sino en la obediencia sincera y radical. Josías, el rey justo que vendría después, encontrará la tumba y la hará desenterrar, cumpliendo una profecía profunda que revela el juicio divino más allá de la muerte física. 2 Reyes 23, 16, 18.
Esta acción de Josías no es casual ni simbólica solamente. Es la manifestación del fin del mundo viejo, del sistema corrupto que permitía engaños disfrazados de verdad. El fin de los tiempos también es el fin de la tolerancia a las mentiras disfrazadas de profecía. Dios sigue siendo un Dios de justicia y de cumplimiento fiel de su palabra, incluso cuando los hombres tratan de esconder sus errores. En este punto se revela que ninguna tumba bonita, ninguna ceremonia elaborada puede ocultar la verdad oculta detrás de las acciones humanas. Esta historia impacta porque nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar a quién escuchamos. En un mundo saturado de voces y profetas que prometen revelaciones y caminos fáciles, la fidelidad a la palabra de Dios se convierte en la única brújula confiable. El sepulcro de esos dos hombres es una metáfora para la vida espiritual. Podemos estar muy cerca de la santidad externa, pero si no hay verdad y obediencia, estaremos en peligro de compartir la misma suerte que el profeta desobediente. Aquí se cumple una profecía que trasciende siglos, recordándonos que la redención y la salvación eterna solo vienen por la senda de la verdad revelada y la obediencia fiel al Espíritu Santo. Más allá del drama, esta historia nos da una lección para la Iglesia hoy. No basta con vivir de apariencias, de discursos convincentes o rituales hermosos. La verdadera gloria a Dios se encuentra en la fidelidad, en diaria, en decir no a la mentira, en elegir la obediencia aun cuando cueste. En estos tiempos finales, donde el escándalo de falsos maestros se multiplica, la historia del profeta y el viejo mentiroso es un espejo para nuestra alma. Nos desafía a no caer en la trampa de escuchar lo que queremos oír, sino a sujetarnos con firmeza a la palabra de Dios, como nos instruye Isaías 8:20. Solo así podremos caminar en la luz y evitar el castigo divino que acecha a quienes desobedecen. Finalmente, la sepultura compartida es un recordatorio sobrio. La muerte no es el final del juicio. Dios no se olvida, ni pasa por alto, ni ignora nuestras decisiones. El castigo de Dios puede manifestarse en vida, en muerte o en la eternidad. Por eso la invitación es clara y urgente: aferrarse al único Dios verdadero y escuchar solo su voz, porque el precio de la desobediencia es demasiado alto. Que esta verdad revelada sirva de alarma y guía para todos nosotros. Que la redención y la salvación eterna sean nuestro destino, y que el Espíritu Santo nos fortalezca para no caer en las mentiras que llevan a la muerte espiritual. En estos tiempos finales, la historia del profeta que murió por escuchar a otro profeta nos lanza una advertencia que resuena con fuerza. No todo aquel que se dice profeta viene de Dios. Es un escándalo oculto que, sin embargo, afecta profundamente a la Iglesia contemporánea. Vivimos rodeados de voces que prometen revelaciones nuevas, caminos más fáciles, mensajes que suenan atractivos, pero que en realidad desvían del único Dios verdadero. Lo que nadie te dijo es que la fidelidad no es popular ni cómoda, pero sí es la única ruta para la salvación eterna. La verdad revelada está en la palabra escrita, que debe ser nuestro ancla en medio de tantas mentiras disfrazadas de profecía. El viejo profeta de Betel representa a esos líderes o maestros modernos que hablan lo que la gente quiere oír, pero no lo que necesitan para su redención. Hoy, estas voces, a menudo, utilizan la religión como fachada para el lucro, el poder o la fama, confundiendo a los fieles con falsas promesas. El Espíritu Santo, sin embargo, nos advierte en 2 Timoteo 4:3 que vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Esta profecía cumplida es un llamado urgente para mantenernos firmes en la verdad, discerniendo cada palabra a la luz de las Escrituras. Para no ser engañados, es esencial
Cultivar una relación íntima con Dios que trascienda las emociones y las apariencias. La oración profunda, el estudio constante de la Biblia y la comunidad sincera con otros creyentes nos protegen del peligro del engaño. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo que guía a la Iglesia en toda verdad. Juan 16:13. El secreto está en no conformarse con mensajes superficiales ni con explicaciones fáciles, sino en buscar la gloria a Dios a través de una vida de obediencia radical y redención continua. Así, aunque vengan tiempos difíciles, nuestra fe se mantendrá firme como la roca. La lección que deja esta historia es clara. En la Iglesia hay que estar atentos, porque los viejos profetas modernos están en todas partes. Sus palabras seducen, pero sus obras los delatan. La salvación eterna no se gana con buenas charlas ni con rituales sin fruto, sino con un corazón dispuesto a seguir la voz verdadera, incluso cuando sea difícil o impopular. El castigo de Dios puede no ser inmediato, pero es seguro. Así que el llamado es a no dejarse seducir por el escándalo ni por la mentira disfrazada de revelación, sino a permanecer firmes en la palabra que salva y transforma. Para ti que me escuchas, ¿estás seguro de a quién escuchas? ¿Estás siguiendo la voz del Espíritu Santo o las palabras que solo alimentan tus deseos? Te desafío a examinar tus fuentes espirituales y a decidir hoy mismo, quiero escuchar solo a Dios. No dejes que un león te sorprenda por desviarte de la misión. La fidelidad es el camino a la promesa cumplida. La verdad revelada es la luz en medio de la oscuridad. Y recuerda, la redención está disponible para todos los que con humildad vuelvan al único Dios verdadero. Así, la Iglesia podrá resistir firme en estos tiempos finales y glorificar a Dios por siempre. El profeta no murió por un error cualquiera, sino por cambiar la verdad por una buena plática. Esto es un llamado urgente para todos nosotros. ¿A quién estamos escuchando realmente? ¿Estamos aferrados a la palabra fiel del único Dios verdadero o nos dejamos seducir por palabras vacías? Te invito a reflexionar y compartir en los comentarios. ¿Cómo discernes las voces en tu vida espiritual? ¿Has enfrentado alguna vez una encrucijada similar? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder los próximos contenidos que traerán luz a estas verdades ocultas que tantos ignoran. Tu participación es fundamental para que esta comunidad crezca y juntos podamos avanzar en la salvación eterna y en la redención que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Ruth era la extranjera sin futuro, pero Dios la puso en la línea del Salvador. Su historia prueba que ninguna pérdida, soledad o crisis tiene la última palabra cuando te aferras a Él. Oración de cierre. Dios, guárdame de escuchar cualquier voz que no sea la tuya, que mi obediencia sea mayor que mi curiosidad. Amén. Recuerda que este fue otro episodio de la serie Los Inesperados de la Biblia. En el próximo capítulo descubrirás la impactante historia de la transformación radical de Judá, de vender a su hermano a dar su vida por otro. Una historia que prueba que Dios reescribe los finales. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encantaría conocer tu experiencia y compartir este camino de fe contigo.